Mis padres le compraron a mi hermano un Tesla y luego me pidieron que asumiera la culpa cuando lo estrelló. Mis padres le compraron a mi hermano, el niño de oro, un Tesla y luego trataron de hacerme asumir la culpa cuando lo estrelló. Abróchate el cinturón, porque esto va a ser la historia de traición familiar más salvaje que hayas leído en toda la semana. Soy un hombre de 24 años y he estado recibiendo lo peor en mi familia desde que era niño. Mi hermano menor, Tristan, 21, hombre, es el niño de oro que literalmente no puede hacer nada mal a los ojos de mis padres. El favoritismo en nuestra casa es tan obvio que haría sonrojar a un guionista de comedias. No estoy exagerando. Esto es algo muy similar a lo que se ve en Everybody Loves Raymond. Déjame desglosarlo para ti. Desde que cumplí 18 años, me han obligado a pagar $400 en alquiler mensual para vivir en casa. Sí, lo leíste bien. 400 para vivir en la misma casa en la que crecí, en una habitación que no ha sido renovada desde que tenía 12 años. Mientras tanto, mi hermano vive completamente sin pagar alquiler, comiendo la comida por la que ayudo a pagar, usando los servicios que ayudo a cubrir y, en general, actuando como si fuera el dueño del lugar. Cuando finalmente tuve el valor de señalar esta evidente tontería, mis padres me soltaron el clásico, nuestra casa, nuestras reglas, la basura que los padres sueltan cuando saben que no tienen una explicación real. Los dobles estándares no terminan ahí. Cuando estaba en la secundaria, tenía que mantener un GPA de 3.8 mientras trabajaba los fines de semana en una ferretería local. No se me permitía ir a fiestas porque necesitaba enfocarme en mi futuro. Tristan, por otro lado, este tipo apenas aprobó sus clases, nunca tuvo un trabajo durante la secundaria, y se le permitía salir de fiesta todos los fines de semana porque, aparentemente, solo está siendo social y necesitaba disfrutar de su juventud. Cada logro mío recibía un buen trabajo, poco entusiasta, mientras que Tristan era alabado por hacer lo mínimo. He estado trabajando más de 40 horas a la semana, en un trabajo corporativo desgastante, solo para ahorrar suficiente dinero y escapar de este agujero infernal. Mi plan siempre ha sido ahorrar lo suficiente para un apartamento decente y cubrir el primer y último mes de alquiler, pero cada vez que me acerco a tener suficiente ahorrado, aparece alguna misteriosa emergencia familiar. Y adivina quién se espera que ayude cada vez. Me gradué de la universidad hace 3 años. Me esforcé trabajando a tiempo parcial mientras tomaba una carga completa de clases. Me gradué con honores y tuve un trabajo asegurado en 2 semanas después de graduarme. ¿Mi recompensa por este logro? Un texto de felicitaciones a medias y una tarjeta de regalo de $50 para Applebee's. No hubo fiesta, no hubo cena de celebración, nada. Solo, aquí tienes algo de comida de un restaurante de cadena mediocre. Ahora, sigue pagando el alquiler. El mes pasado, Tristan finalmente se graduó con un sólido GPA de 2.4 después de 6 años de lo que solo puedo asumir que fue entrenamiento profesional en beer pong. Este tipo cambió de carrera 3 veces, reprobó múltiples clases que tuvo que volver a tomar y trató la universidad como unas vacaciones extendidas que ocasionalmente requerían escribir trabajos. ¿Y qué hicieron mis padres para celebrar su mediocre logro? Le compraron un Tesla modelo 3 Performance, no el modelo base, ojo, sino la versión de más de $60,000 con todos los extras, sistema de sonido premium, funciones de conducción automática, todo. Aún recuerdo el día que se lo dieron. Estábamos todos en la entrada, y mi papá le entregó a Tristan una pequeña caja. Dentro estaban las llaves de un Tesla blanco brillante, estacionado al otro lado de la calle. Tristan comenzó a emocionarse, saltando como si hubiera ganado la lotería, mientras mi mamá tomaba unas 500 fotos para Facebook. Luego, mi papá me miró, notó la expresión en mi cara, y me dijo, te lo juro, no te pongas celoso. Tu hermano se lo merece después de trabajar tan duro. ¿Trabajando duro en qué? Campeonatos de beer pong. Cuando señalé que me gradué en 4 años con honores mientras trabajaba a tiempo parcial y no recibí nada, mi mamá tuvo la osadía de decir, bueno, la universidad fue más fácil para ti. Tristan realmente tuvo dificultades. Sí, le costaba levantarse de la cama antes del mediodía y recordar con qué chica estaba saliendo esa semana. Podría seguir durante horas hablando del evidente favoritismo, pero ya entiendes, durante toda mi vida he sido tratado como un ciudadano de segunda clase en mi propia familia. Desde el momento en que Tristan recibió ese Tesla, se convirtió en toda su personalidad. No estoy bromeando. Este tipo no podía pasar 5 minutos sin mencionar su auto o publicar historias en Instagram del tablero. El coche no solo era un medio de transporte para él, era toda su identidad. Nació el Tesla Bro, y era tan obnoxious como suena. Cada noche, Tristan volvía a casa a las 2 de la mañana de cualquier bar en el que estuviera, y aceleraba en la entrada como un completo idiota. Sí, sé que los Teslas en realidad no tienen motores para acelerar,
pero este idiota pisaba el acelerador de un lado a otro en nuestra entrada, haciendo ese fuerte ruido eléctrico a todo volumen. Despertaba a todo el vecindario porque aparentemente dormir es solo para los plebeyos que no tienen coches eléctricos que papá les compró. El chico conducía como si estuviera auditando para Fast and Furious 27. Electric Boogaloo. Aceleraba por calles residenciales donde jugaban niños, hacía derrapes en los estacionamientos de los supermercados y filmaba TikToks sobre eso. Cada vez que apuntaba que tal vez, solo tal vez, tratar las carreteras públicas como su pista de carreras personal no era la mejor idea, Tristan solo sonreía y me decía que dejara de ser un amargado, bro. Incluso lo vi conducir ebrio repetidamente. Esto no se trataba solo de ser un idiota, era activamente peligroso para todos a su alrededor. Ofrecí ser su conductor designado varias veces o llamarle un Uber, pero no, el coche prácticamente se conduce solo, bro. Sí, excepto que el piloto automático no hace que el alcohol deje de afectar su juicio o tiempo de reacción. Sus amigos no eran mejores. Se subían al Tesla, usualmente 4 o 5 de ellos, todos igualmente ebrios, y se iban a dar una vuelta. Su palabra, no la mía. Les advertí a todos, varias veces, que algo malo iba a pasar. También advertí a mis padres. Todos me dijeron que me ocupase de mis propios asuntos. Mi mamá realmente dijo, y aquí cito directamente, solo tienes celos de que no tienes amigos que quieran divertirse contigo. Sí, mamá, estoy súper celoso de no tener amigos que quieran morir en un accidente de fuego o matar a personas inocentes. Me atrapaste. Con cada día que pasaba, Tristan se volvía más imprudente. Los videos se volvían más peligrosos, las velocidades más altas. No era cuestión de si algo sucedería, sino de cuándo. Todos excepto yo, parecían completamente ciegos ante el desastre que se avecinaba. Y luego ocurrió lo inevitable. Era una noche de jueves. Estaba en mi habitación trabajando cuando escuché la puerta de mis padres abrirse de golpe alrededor de las 3 a.m. Había susurros frenéticos en el pasillo, seguidos por el sonido de mi papá arrancando el coche y acelerando. Encontré a mi mamá abajo, con aspecto de haber visto un fantasma. Cuando le pregunté qué pasaba, murmuró algo sobre «Tu hermano tuvo un pequeño accidente con el Tesla y que mi papá fue a recogerlo». Un pequeño accidente. Eso es código familiar para un gran error que ya estaban planificando minimizar. A las 4:30 de la mañana, escuché el coche de mi papá entrar en la entrada. Fui a la ventana del frente y vi cómo prácticamente arrastraba a Tristan por el camino. Apenas podía caminar, le faltaba un zapato y tenía lo que parecía ser sangre seca en la frente. Mi papá le hacía gestos frenéticos para que se callara mientras Tristan gritaba entre balbuceos algo sobre «Un árbol apareció de la nada, hombre». Resulta que el niño de oro envolvió su Tesla alrededor de un árbol después de salir de un bar. Sorprendente, ¿verdad? ¿Quién podría haber predicho este evento completamente impredecible que había estado advirtiendo a todos durante semanas? Por un milagro, no estaba gravemente herido. Solo un corte en la frente y probablemente algunos moretones por el airbag. El Tesla, sin embargo, estaba casi completamente destrozado. La parte frontal estaba hecha añicos, los airbags desplegados, el parabrisas roto, todo el paquete. Lo ayudaron a su habitación como si fuera un niño pequeño que se quedó despierto más allá de la hora de dormir, en lugar de un hombre adulto que acaba de cometer un delito. No supe la historia completa hasta la mañana siguiente. Tristan había estado en The Rusty Nail, un bar local. Se emborrachó completamente con sus amigos igual de brillantes y decidió que conducir a casa era definitivamente una gran idea. Sus amigos, ciudadanos ejemplares, aparentemente fomentaron este plan. Incluso uno de ellos grabó a Tristan haciendo tragos y girando su llave del Tesla como un vaquero, diciendo, «Veamos de qué realmente es capaz este bebé». De camino a casa, tomó una curva demasiado rápido, perdió el control, saltó la acera y se estrelló contra un enorme roble de algún desafortunado propietario. Mi papá, siendo quien es, llegó antes que la policía. Según la llamada susurrada de mi mamá a mi tía, que definitivamente espié, él se ocupó de ello con los propietarios. No tengo idea de lo que les prometió, pero conociendo a mi papá, no fue barato. Probablemente les escribió un cheque grande en el acto para hacer desaparecer el problema. El verdadero misterio es cómo los convenció de no llamar a la policía. El Tesla destrozado fue remolcado a nuestro garaje, donde quedó como un enorme dedo medio de metal. La parte frontal estaba completamente hundida, el capó arrugado como un acordeón. Ambos airbags se habían desplegado, dejando ese extraño residuo en polvo por todas partes. El parabrisas era una telaraña de grietas, y una de las ruedas delantera estaba doblada en un ángulo que definitivamente no era el estándar de fábrica. Ahora era un pisapapeles de $60,000. La puerta del garaje se mantuvo cerrada después de eso. 2 días después del accidente, mis padres convocaron una reunión familiar en la sala. En la historia de las reuniones familiares, nunca se ha convocado una para dar buenas noticias. Nadie llama a una reunión familiar para anunciar
Hola, todos vamos a Disney World, así que entré en la sala. Mis padres estaban sentados en el sofá con esas caras serias que la gente pone cuando va a pedir un riñón. Tristan estaba hundido en el sillón, navegando por su teléfono como si todo esto fuera una pequeña incomodidad que lo distraía de su importante búsqueda en TikTok. El moretón en su cara había adquirido un hermoso tono amarillo púrpura que, honestamente, mejoraba su apariencia. Mi papá aclaró su garganta y me miró con esa expresión seria falsa que siempre tiene cuando va a decir algo completamente irracional, pero quiere que suene lógico y justo. Tiene toda una rutina. Endereza la espalda, aclara un poco la garganta, entrelaza las manos. Es como ver a un mal actor prepararse para una escena. Hijo, comenzó, hemos investigado el daño al coche de Tristan. Dijo esto como si el Tesla hubiera cogido un resfriado. La aseguradora no lo cubrirá porque... Se detuvo, pareciendo incómodo, porque estaba conduciendo ebrio. Completé por él. Mi mamá me lanzó una mirada que podría cuajar leche. No seas dramático, solo había tomado unas copas, dijo. Claro, unas copas que lo hicieron incapaz de caminar derecho o formar oraciones coherentes para cuando llegó a casa. En el mundo de mi mamá, cualquier cosa menos que estar literalmente inconsciente cuenta como unas copas. Mi papá continuó como si no hubiera hablado. El caso es que las reparaciones van a costar alrededor de 18,000. Y pensamos que es justo que todos aportemos como familia. Realmente me reí en voz alta, pensando que era una broma. Luego me di cuenta de que estaban en serio. Tuvieron la audacia, la absoluta falta de vergüenza, de pedirme que ayudara a pagar las reparaciones de un coche que no poseo, que no conduzco, y que fue destrozado porque Tristan decidió conducir ebrio. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quieres que ayude a pagar las reparaciones de un coche que no poseo, que no conduzco, y que fue dañado porque decidió conducir ebrio? Repetí, solo para asegurarme de que no estaba teniendo un derrame cerebral y alucinando esta conversación. Somos una familia, dijo mi mamá, como si eso explicara todo. Y tú eres el único que tiene ahorros significativos en este momento. Ahí estaba. Habían descubierto que había estado ahorrando para mudarme y lo veían como un conveniente fondo de dinero para arreglar el error de su niño de oro. Mis ahorros no eran para mi futuro, solo eran un fondo de emergencia para los errores de Tristan. Entendido. ¿Cuánto esperas que aporte? Pregunté, haciendo comillas en el aire alrededor de aportar, porque todos sabíamos que eso era un código para pagar la mayor parte. Mi papá tuvo la decencia de parecer ligeramente incómodo. Bueno, tu madre y yo podemos aportar unos 3,000 de nuestro fondo de emergencia. Tristan tiene alrededor de 3,000 de nuestro fondo de emergencia. Tristan tiene unos 500 ahorrados. LOL. Por supuesto que Tristan solo tenía 500 a su nombre, a pesar de nunca pagar renta ni cuentas. Ese dinero probablemente estaba reservado para marihuana y cualquier marca de ropa urbana sobrevalorada en la que estuviera metido ese mes. Así que quieres que yo pague los otros 14,500. Terminé por él. No era una pregunta. Mi papá asintió, como si estuviera aliviado de que entendiera. Podremos establecer un plan de pagos. Quizás $1,000 al mes hasta que esté pagado. Sabemos que has estado ahorrando. Tristan finalmente levantó la vista de su teléfono en ese momento. Todo lo que dijo fue, no es como si necesitaras un apartamento elegante de todos modos. Siempre estás trabajando. La audacia de este chico podía alimentar una pequeña ciudad. Choca su Tesla, de lo que le advertí que no debía conducir ebrio. Y ahora me da consejos financieros sobre cómo debería gastar mi dinero. El dinero que gané trabajando en 2 empleos y pagando el alquiler a mis propios padres. Fue entonces cuando perdí la calma. Me reí de nuevo, pero no fue una risa feliz. Era el tipo de risa que haces cuando algo es tan absurdo que ni siquiera puedes estar realmente enojado al respecto. No te voy a dar ni un solo centavo para esto, dije, mirándolos a cada uno a los ojos. Tristan estrelló el coche porque estaba conduciendo ebrio, y debería estar agradecido de no compartir una celda con algún tipo llamado Bubba en este momento. Este es su problema, no mío. Mis padres me miraron como si hubiera sugerido sacrificar al perro de la familia. Después de todo lo que hemos hecho por ti, comenzó mi madre, con su voz temblando en esa manera manipuladora que ha perfeccionado a lo largo de los años. El tren del Guild Trip estaba saliendo de la estación. ¿Qué has hecho por mí exactamente?, pregunté. ¿Hacerme pagar alquiler mientras Tristan vive aquí gratis? ¿Darle un Tesla mientras yo conduzco un coche que es más viejo que su licencia de conducir? ¿Constantemente menospreciar mis logros mientras celebras su mediocridad? Por favor, elabora sobre todo lo que has hecho por mí, que justifique que pague por su accidente de conducción ebria. La cara de mi papá se tornó ese tono especial de rojo que solo
aparece cuando alguien desafía su autoridad. Vas a contribuir a reparar el coche de tu hermano. Fin de la discusión. Me levanté, sorprendiendo incluso a mí mismo con lo tranquilo que me sentía. No, no lo haré. Fin de mi discusión. Las expresiones en sus caras eran impagables. Mis padres estaban tan acostumbrados a que cediera, a ser el responsable, el que sacrifica por la familia, que no parecían poder procesar esta nueva versión de mí, la versión que no se dejaba pisotear. «Estás siendo egoísta», dijo mi mamá, sacando el arma definitiva de su arsenal, la culpa. «No, estoy siendo realista», respondí. Tristan eligió conducir ebrio. Él eligió estrellar el coche. Eso significa que puede lidiar con las consecuencias, por una vez en su vida. Salí de la sala de regreso a mi habitación, ignorando sus llamados para volver y discutir esto como adultos. La ironía de que de repente quisieran una discusión de adultos no se me escapó. Al cerrar la puerta de mi habitación, escuché a Tristan preguntar, «Entonces, ¿esto significa que no me van a arreglar el coche?» Siempre enfocado en sus objetivos. Ese chico no tenía idea de lo que harían después, pero sabía una cosa con certeza. Esto estaba lejos de haber terminado. ¿En mi familia? No se considera una respuesta completa. Es simplemente una invitación para encontrar maneras más creativas de obtener lo que quieren. Los siguientes días fueron tensos. Mis padres apenas me hablaban, excepto para preguntarme si había reconsiderado su generosa oferta de pagar por el error de Tristan. Mantuve mis respuestas cortas y directas. No. Esto llevó a muchos suspiros pesados, portazos, y a mi mamá haciendo esa cosa pasivo-agresiva donde habla de mí en tercera persona mientras estoy literalmente en la misma habitación. Algunas personas simplemente no entienden lo que es la lealtad familiar, decía al aire mientras yo desayunaba a 1 metro de ella. Muy sutil, mamá, lo sorprendí susurrando varias veces, acurrucados alrededor de la mesa de la cocina con papeles esparcidos como si estuvieran planeando una operación militar. Se callaban en el acto en cuanto entraba, una señal inconfundible. En mi familia, si la gente deja de hablar cuando entras a una habitación, puedes apostar lo que quieras a que están hablando de ti, y no en un «estamos planeando su fiesta sorpresa» tipo de forma. El viernes por la noche, llegué del trabajo y encontré a mi papá al teléfono con alguien de la compañía de seguros. Estaba usando su voz profesional, esa que usa cuando intenta sonar creíble. Alcancé a escuchar frases como «cobertura integral» y «reclamo por vandalismo», antes de que me notara y se metiera rápidamente a su oficina para seguir la llamada. ¿Reclamo por vandalismo? Esa era nueva. La última vez que lo revisé, chocar borracho contra un árbol no contaba como vandalismo, a menos que el árbol presentara cargos. Me imaginé que estaban intentando encontrar algún vacío legal para que el seguro pagara. Buena suerte con eso. Las aseguradoras tienen departamentos enteros de personas cuyo único trabajo es encontrar razones para no pagar reclamaciones. Pero bueno, no es mi circo, no son mis monos. El sábado por la mañana empezó con un estruendo, literalmente, alrededor de las 7 de la mañana. Me despertó de golpe un ruido que sonaba como si alguien estuviera golpeando un bote de basura con un bate de metal. Medio dormido, salí de la cama y miré por la ventana que da a la entrada. Nada parecía fuera de lo normal, y el ruido se detuvo. Seguramente solo los basureros siendo agresivos, pensé, y volví a dormirme. 1 hora después, se desató el infierno. Me desperté con gritos que venían del garaje. Me puse un pantalón de deporte y bajé corriendo, encontrando a Tristan de pie en la entrada del garaje, con mis padres detrás de él. Los tres miraban el Tesla, o lo que quedaba de él. El coche estaba aún más destrozado que antes, y cuando digo destrozado, no me refiero a un poco más dañado. Me refiero a que parecía que Hulk tenía una vendetta personal contra él. El parabrisas estaba completamente hecho añicos. Todas las ventanas estaban rotas. Había enormes abolladuras en las puertas y el capó. Los espejos laterales colgaban de los cables, y uno de los faros simplemente había desaparecido. Era como si alguien hubiera usado una bola de demolición contra el coche, y luego hubiera decidido rematarlo con una palanca, por si acaso. Era casi impresionante lo completamente destruido que estaba. ¿Qué demonios pasó?, pregunté, genuinamente confundido. El Tesla ya estaba hecho trizas por el choque, sí, pero esto era un nivel de destrucción completamente diferente. Tristan se giró, su cara roja con lo que parecía ser una furia ensayada. Como si no lo supieras. ¿Tú hiciste esto? Me reí de verdad. Estuve dormido toda la noche. No toqué tu coche. Mi papá levantó algo, un bate de béisbol de mis días en la secundaria que guardaba en mi closet como recuerdo de cuando jugaba. Entonces, ¿por qué esto estaba en los arbustos de afuera?, preguntó, con ese tono de calma falsa que usa cuando en realidad está furioso. Dije que no tenía idea, pero mi mamá me interrumpió antes de que pudiera terminar. «No nos mientas», espetó. «Era mi bate
bate, uno que había tenido por años, pero no lo había tocado en meses. Vivía al fondo de mi closet junto con el resto de mi viejo equipo deportivo de la escuela. Ya llamamos a la compañía de seguros, dijo mi papá con suficiencia. Van a enviar un investigador el lunes. Les dijimos que alguien vandalizó el coche. Fue en ese momento cuando todo encajó. Tristan debió haber tomado mi bate y destrozado aún más su Tesla ya dañado para empeorarlo. Luego plantó el bate para incriminarme. El seguro no cubriría los daños de su accidente por conducir ebrio, pero ¿vandalismo? Eso tal vez sí lo cubriría. Puntos extra para Tristan. No solo podría conseguir que arreglaran su auto, sino que también se vengaría de su hermano mayor por no pagar por su error. Todo tenía sentido. Miré a Tristan y vi la pequeña sonrisa que intentaba ocultar con esfuerzo. Esto no era solo él siendo un niño mimado. Esto era pura malicia. Me había tendido una trampa deliberadamente, y mis padres estaban involucrados. ¿De verdad vas a incriminarme por esto?, le pregunté, mirándolo fijamente. Sonrió con superioridad. ¿A quién crees que van a creer? ¿Al estudiante de sobresaliente con un futuro brillante? ¿O al hermano mayor celoso que todavía vive en casa y se queja de todo? Mis padres estaban detrás de él, con los brazos cruzados, formando un frente unido contra mí. Ya habían elegido su bando. Como siempre, no importaba que lo que estaban haciendo fuera literalmente fraude al seguro, un delito grave. No importaba que estuvieran dispuestos a dejarme cargar con la culpa de algo que no hice. Lo único que importaba era proteger a su niño de oro. Esto es una... y lo saben, dije, más tranquilo de lo que tenía derecho a estar. No toqué el auto, estuve dormido toda la noche. Mi madre resopló. Te oímos salir de tu habitación alrededor de las 2 de la mañana. La cámara de seguridad del vecino probablemente también te captó. Eso sí que era interesante. No teníamos vecinos con cámaras de seguridad, al menos ninguno que pudiera captar nuestra entrada o el garaje. Estaban mintiendo, lo que significaba que ya sabían exactamente lo que había pasado, ya sea porque lo habían planeado con Tristan o porque lo estaban encubriendo. Entonces, déjame ver si entiendo bien, dije, cruzándome de brazos. Me están diciendo que o pago $14,500 por las reparaciones de un auto que no es mío, o me incriminan por vandalizarlo para cometer fraude al seguro. ¿Esas son mis opciones? El rostro de mi padre se puso rojo de ira. Nadie está incriminando a nadie. Sabemos que lo hiciste porque estás enojado por el dinero. No respondí. Simplemente me di la vuelta y caminé de regreso a mi habitación sin decir una palabra más. No tenía sentido discutir. Ya habían decidido cuál era su versión de la realidad. Cerré la puerta, me senté en la cama y traté de pensar. Esto había pasado de ser un simple drama familiar a una conducta criminal en cuestión de minutos. Tomé mi teléfono y llamé a mi jefe, pidiendo un día de emergencia libre el lunes. No iba a dejar mi defensa en manos de mi familia cuando llegara el investigador del seguro. Necesitaba estar allí para contar mi versión de los hechos. Cuando colgué, un pensamiento escalofriante me golpeó. Mis padres acababan de mostrarme hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger a Tristan. Estaban dispuestos a incriminar a su propio hijo, a mentir a las autoridades. Lo que me hizo preguntarme, ¿qué más habrán encubierto por él en el pasado sin que yo siquiera lo supiera? El lunes llegó y a las 9 a.m., en punto, el investigador del seguro, un tipo llamado Mac, estacionó en la entrada. Mac parecía haber visto este tipo de situaciones antes. Camisa abotonada arrugada metida en unos caquis, cargando una tablet y una cámara. Cuando entró, mi padre inmediatamente intentó decirme que me fuera al trabajo y aseguró que ellos manejarían todo. Solo lo miré fijamente hasta que retrocedió. Era curioso lo rápido que su autoridad se desmoronaba cuando yo no me sometía de inmediato. Cuando Mac llegó, mis padres cambiaron al modo familia perfecta. Tristan se encogió en un rincón, luciendo como la víctima, tocándose ocasionalmente el moretón en su cara para dar más dramatismo. Mac, afortunadamente, era educado pero directo. Fue directamente al garaje para examinar el Tesla, tomando docenas de fotos desde todos los ángulos. Pasó mucho tiempo observando los daños en la parte delantera y comparándolos con los nuevos, lo que me dio algo de esperanza. Tal vez notaría lo obvio. Este auto había estado en 2 incidentes completamente diferentes. Después de examinar el auto, Mac pidió hablar con cada uno de nosotros por separado. Mis padres fueron primero, juntos, por supuesto. Estuvieron en el garaje con él durante unos 30 minutos. Luego, Tristan tuvo su entrevista que no duró más de 15 minutos. Lo escuché subir la voz en un momento, probablemente para hacer el espectáculo más creíble. Finalmente, fue mi turno. Mac se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, donde había colocado su laptop y un montón de papeles. Me miró y dijo que tenía algunas preguntas sobre mi paradero la noche del viernes y la madrugada del sábado. Le dije la verdad. Estuve en casa, en la cama, dormido. Llegué del trabajo alrededor de las 6 de la tarde. Me hice un sándwich, jugué Xbox un rato y me acosté a las 11 de la noche. No salí de mi habitación hasta que escuché el alboroto en el garaje a la mañana siguiente. Mac asintió. Tomó
tomando notas, y luego me preguntó directamente, ¿tuviste algo que ver con los daños en el Tesla? No, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Y aquí hay algo que necesitas saber, y que probablemente no te dijeron. Ese auto ya estaba gravemente dañado antes de este supuesto acto de vandalismo. Levantó una ceja, la mayor muestra de emoción que había visto en él hasta ahora. Le expliqué todo. El Tesla fue un regalo para la mediocre graduación de Tristan. Desde que lo recibió, lo había estado manejando de forma imprudente. Le conté a Mac sobre su forma de conducir ebrio, el exceso de velocidad y cómo se la pasaba haciendo videos de TikTok, actuando como si el auto fuera toda su personalidad. Luego, llegué al accidente. Cómo Tristan había estrellado el auto contra un árbol mientras conducía borracho una semana antes. Mencioné cómo mis padres, de alguna manera, lograron evitar que la policía se involucrara. Revisa las bolsas de aire, le dije. Ya se desplegaron en el choque inicial. Mira los daños en la parte delantera en comparación con los nuevos. Son claramente distintos. Los daños en la parte delantera son por el impacto con un árbol. El resto, no fui yo. También le expliqué cómo mis padres intentaron obligarme a pagar $14,500 por las reparaciones y cómo, curiosamente, el vandalismo ocurrió justo después de que me negué. Mac lo anotó todo, con el rostro inescrutable. Luego me preguntó, ¿alguien puede verificar que estuviste en tu habitación toda la noche? No, admití. Vivo con mis padres y Tristan. Pero pedí una pizza alrededor de las 9:30 de la noche el viernes y estuve jugando Xbox Live con amigos hasta las 11 de la noche. Ellos pueden confirmar que estuve en línea. Asintió, escribiendo más notas, y luego me sorprendió con su siguiente pregunta. ¿Alguno de tus vecinos tiene cámaras de seguridad? No, que cubra nuestro garaje o entrada, dije. Los Johnson, al otro lado de la calle, tienen una cámara de timbre, pero solo capta su porche. Mac anotó algo, me dio las gracias y dijo que pronto se pondría en contacto con la familia. Mientras caminábamos de regreso a la sala de estar, podía sentir cómo mis padres y Tristan me fulminaban con la mirada. Sabían que no me había ceñido a su versión de los hechos. Después de que Mac se fue, todo se descontroló. Mis padres perdieron la cabeza. ¿Cómo te atreves a decirle la verdad al investigador?, gritó mi madre. El horror. Lloraba diciendo que yo estaba tratando de arruinarle la vida a Tristan por un solo error, como si conducir ebrio y cometer fraude de seguros estuvieran al mismo nivel que olvidar sacar la basura. Mi padre no se quedó atrás. Se me acercó, apuntándome con el dedo y gritando, «Será mejor que llames al investigador y arregles esto si sabes lo que te conviene». Tristan, por supuesto, solo sonreía desde el sofá, disfrutando de todo, confiado en que su plan funcionaría, como siempre. El niño de oro siempre gana, ¿verdad? Fui a mi habitación y cerré la puerta con llave, ignorando sus exigencias de que bajara de inmediato. Durante los siguientes 2 días, apenas existí en la casa. Iba al trabajo, regresaba, me encerraba en mi cuarto y cerraba con llave. Pedía comida a domicilio y solo salía cuando sabía que estaban dormidos. Era como vivir en un país hostil donde no hablaba el idioma y todos me odiaban. El miércoles por la tarde recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Mac de State Farm Insurance. ¿Podrías reunirte conmigo en Main Street a las 4 de la tarde de hoy? Tengo algunas preguntas de seguimiento. Le respondí que estaría allí y no le dije a mi familia a dónde iba. Simplemente salí del trabajo y me dirigí directamente a Starbucks. Mac ya estaba allí, sentado en una mesa de la esquina con su computadora portátil y un pequeño montón de papeles. Me hizo un gesto para que me sentara. «Quería hablar contigo lejos de tu familia», dijo en voz baja. «Hemos descubierto algunas inconsistencias en el reclamo. Resulta que Mac fue más meticuloso de lo que mi familia esperaba. Recorrió el vecindario buscando grabaciones de seguridad y encontró algo. Aparentemente, los vecinos 2 casas más abajo habían instalado recientemente un nuevo sistema de seguridad con una cámara de gran angular que captaba casi toda la calle. ¿Y adivina qué captó la cámara de seguridad a las 2:13 de la mañana del sábado? A Tristan, claramente, sacando mi bate de béisbol del maletero de mi auto, donde guardaba mi equipo deportivo. Luego, se puso a destrozar su ya dañado Tesla. La grabación lo mostraba rompiendo metódicamente cada ventana, abollando el capó y las puertas, e incluso arrancando uno de los espejos laterales. Mac deslizó su tableta por la mesa para mostrarme la grabación. Ahí estaba mi hermano, captado en 4K a las 2 a.m., montando toda la escena. «Era tan obvio que casi da risa», dijo Mac, sacudiendo la cabeza. «Llevo 15 años en este trabajo, y este es uno de los intentos de incriminación más tontos que he visto». Me explicó que ya había informado de sus hallazgos a sus superiores en la compañía de seguros. El reclamo fue oficialmente denegado y el caso remitido al departamento de fraudes. Pero eso no era todo. Mac también había contactado a la policía local. «Querían hablar tanto conmigo como con Tristan. El oficial llegará en unos 10 minutos», dijo Mac.
Quise avisarte antes de que contacten a tu familia. Dadas las circunstancias, pensé que preferirías hablar con ellos por separado. Le agradecí, genuinamente agradecido por su profesionalismo y por creerme. Cuando llegó la oficial de policía, una mujer llamada Oficial Rivera, se presentó antes de tomar mi declaración. Me mostró la grabación nuevamente y me preguntó si quería presentar cargos contra Tristan por intentar incriminarme. La fiscalía decidirá si procesar los cargos por fraude de seguros, explicó. Pero por el falso reporte y el intento de incriminarte, eso depende de ti. Me quedé pensando. Sí, Tristan es mi hermano, mi propia sangre, pero también es la persona que deliberadamente intentó culparme de un crimen que no cometí. Hubiera estado feliz de dejarme cargar con las consecuencias de su accidente por conducir ebrio y su rabieta posterior, arruinando potencialmente mi historial, mis oportunidades laborales, mi vida. Pensé en todos los años de favoritismo, en todos los dobles estándares, en todas las veces que me hicieron sentir que no era suficiente, simplemente porque no era Tristan. Pensé en cómo mis padres estaban dispuestos a dejarme asumir la culpa de un fraude de seguros, un delito grave, solo para protegerlo. Y luego, pensé en lo cansado que estaba de todo esto. Sí, le dije a la oficial, quiero presentar cargos. Sin dudarlo, solo un simple sí. Ella asintió, tomó algunas notas y me pidió que fuera a la comisaría más tarde esa noche para dar una declaración formal. Acordamos a las 6 de la tarde. Llegué a la entrada de la casa de mi familia alrededor de las 5 de la tarde para recoger algunas cosas antes de ir a la estación. Para mi sorpresa, una patrulla de policía ya estaba estacionada frente a la casa. Parecía que la oficial Rivera no había perdido el tiempo. Entrar a la casa fue como pisar un campo de batalla. Mi mamá caminaba de un lado a otro, llorando dramáticamente como si ella fuera la víctima. Mi papá estaba al teléfono con alguien, hablando frenéticamente sobre malentendidos y asuntos familiares. Mientras tanto, Tristan estaba sentado en el sofá, pálido y nervioso. Su expresión de suficiencia habitual había desaparecido, reemplazada por la mirada de alguien que acababa de darse cuenta de que su armadura dorada no era invencible. Cuando mi mamá me vio, corrió hacia mí, prácticamente acusándome. ¿Qué has hecho? La policía acaba de estar aquí. Dicen que Tristan podría ser acusado de fraude. No hice nada, dije, manteniendo su mirada frenética. Tristan se hizo esto a sí mismo cuando decidió inculparme por destrozar su coche. Mi papá colgó el teléfono y se acercó furioso, más enojado de lo que lo había visto jamás. Esto es ridículo. Podemos manejar esto como familia. Tienes que llamarlos ahora mismo y decirles que no quieres presentar cargos. No, dije simplemente. Ya terminé de encubrirlo. Ya terminé de ser el chivo expiatorio de la familia. Ninguno de ustedes puede obligarme a retirar los cargos. Las consecuencias fueron exactamente el circo que uno esperaría. Mi mamá alternaba entre llantos histéricos e intentos de hacerme sentir culpable para que retirara los cargos. Se aferraba a mí, sollozando sobre la lealtad familiar. ¿Y cómo puedes hacerle esto a tu hermano? Como si yo fuera el villano. Mi papá iba y venía entre amenazas y sobornos. De repente, estaba dispuesto a ayudarme con el alquiler de un nuevo apartamento, si hacía que el problema desapareciera. ¿Y Tristan? Trató de disculparse, pero como todo lo que hacía sonó falso. No era, lo siento por haberte inculpado, sino más bien, lo siento por haber sido atrapado. A las 5:45, subí a mi habitación. Sabía que no querría volver a esa casa después de dar mi declaración, así que metí ropa, mi laptop y documentos importantes en una bolsa de viaje. Cuando bajé de nuevo, con la bolsa al hombro, mis padres parecían alarmados. ¿A dónde crees que vas?, exigió mi papá. Voy a la estación de policía a dar mi declaración, respondí con calma, y luego me quedaré en casa de un amigo por un tiempo. Mi mamá se aferró a mí, con lágrimas corriendo por su rostro mientras lloraba aún más fuerte. ¿No puedes irte? Sí, puedo, dije, apartándome de ella. A partir de ahí, las cosas finalmente comenzaron a cambiar. En la estación, di mi declaración y entregué las pruebas que Mac había descubierto. La oficial Rivera fue profesional, pero amable mientras me guiaba por el proceso. El caso ahora estaba oficialmente fuera de mis manos. Dependía del fiscal del distrito y la policía decidir cómo proceder. En cuanto a mi familia, me mantuve firme en mi decisión. Me negué a seguir siendo su chivo expiatorio. Me mudé, finalmente usando mis ahorros para mí. ¿Tristan? Bueno, el karma llamó a su puerta. Se presentaron cargos y, aunque no sé cómo terminó todo el proceso legal, sí sé esto. Perdió su preciado Tesla. Y por primera vez en su vida, tuvo que enfrentarse al hecho de que las acciones tienen consecuencias y que mamá y papá no podían protegerlo para siempre. ¿Y yo? Nunca he sido más feliz de no ser parte del equipo familiar. A veces, lo mejor que puedes hacer es alejarte de las personas que no te apoyan, sin importar quiénes sean. Tenemos que manejar esto como familia, dijo mi papá mientras se paraba frente a la puerta.
bloqueando mi salida. Dejamos de ser una familia funcional hace mucho tiempo, respondí. Tal vez nunca lo fuimos. Si sales por esa puerta y sigues adelante con esto, ni se te ocurra volver, dijo mi papá con voz fría. Ya no serás bienvenido en esta casa. Si haces esto, estarás eligiendo destruir esta familia. Lo miré directamente a los ojos y respondí. No, papá, no estoy destruyendo a la familia. Estoy negándome a dejar que la familia me destruya a mí. Y si realmente estás dispuesto a desheredarme porque no permití que eso pasara, estoy bien con ello. Me aparté de él y salí por la puerta. Me llamó algo sobre hijos ingratos y lealtad familiar, pero no miré atrás. En la estación de policía, di mi declaración formal. Tomó alrededor de 1 hora. La oficial me explicó con detalle los cargos a los que Tristan se enfrentaría: presentar un informe falso, intento de fraude de seguros y posiblemente cargos adicionales relacionados con el accidente, por conducir ebrio que nunca había sido reportado adecuadamente. Esto puede volverse complicado, me advirtió. Los casos familiares suelen serlo. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante? Asentí. Estoy seguro. Cuando salí de la estación de policía, tenía un mensaje esperando de mi amigo Chris. Tengo tu cuarto listo. Pedí comida. No llegues tarde, bro. Lo había llamado antes para preguntarle si podía quedarme en su casa unos días. Como el buen amigo que es, ni siquiera hizo preguntas. Solo me dijo que fuera. Mientras conducía hacia el apartamento de Chris, mi teléfono explotó con mensajes y llamadas de mi familia. Ni siquiera los miré. Simplemente apagué el teléfono y seguí conduciendo. Por primera vez en años, quizás en toda mi vida, sentí que finalmente estaba defendiendo mis derechos. Cuando llegué, Chris me esperaba en el porche con 2 refrescos en la mano. No me presionó para obtener detalles, solo me ayudó con mi bolsa y dijo, sea lo que sea, lo resolveremos. En ese momento me di cuenta de algo importante. Esto era lo que una familia debía sentir. No obligación, no manipulación, no competencia constante, solo apoyo incondicional. Edit 1. Santo cielo. Esto explotó de la noche a la mañana. Gracias por todos los premios y el apoyo. Reddit. Significan mucho para mí. Actualización. Hola Reddit. Ha pasado un tiempo desde mi última publicación y muchos de ustedes me han estado enviando mensajes preguntando por actualizaciones sobre toda la situación con Tesla Bro. Así que aquí va. Han pasado 6 meses desde que salí de la casa de mis padres con una bolsa de viaje y una nueva columna vertebral. La mejor decisión que he tomado en mi vida. Me quedé con Chris unas semanas y luego encontré mi propio lugar. Nada lujoso. Solo un apartamento de una habitación donde nadie me pide que arregle sus problemas. El caso de Tristan avanzó rápido. Las pruebas eran abrumadoras. Las imágenes de seguridad, el nivel de alcohol en sangre del hospital la noche del accidente, que mis padres intentaron y fallaron en ocultar, y el informe de la investigación del seguro. Terminó declarándose culpable de todos los cargos. Su sentencia: 6 meses en la cárcel del condado, 3 años de libertad condicional, una multa enorme y la pérdida de su licencia de conducir por 5 años. Mis padres no fueron acusados penalmente, pero recibieron fuertes multas por su participación en el fraude del seguro. Entre los honorarios legales, las multas y las cuotas pendientes de un Tesla destrozado. Básicamente, están en bancarrota ahora. ¿Y yo? Las cosas van bien. Me ascendieron en el trabajo. Es increíble lo que se puede lograr cuando no estás constantemente ahogado en dramas familiares. Y estoy tomando clases nocturnas para mi MBA. La vida es realmente buena ahora. La actualización que todos estaban esperando. El mes pasado, los mensajes y llamadas comenzaron a llegar de nuevo. Primero de mi madre, luego de mi padre, y finalmente, incluso de Tristan, usando su tiempo de llamada aprobado en la cárcel. Todos querían lo mismo: dinero. Mamá intentó la clásica táctica de la culpa. Vamos a perder la casa. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿cómo puedes abandonarnos ahora? Papá usó su táctica favorita de intimidación. Le debes esto a la familia. Actúa como un hombre y ayúdanos. Tristan primero se disculpó, afirmando que la cárcel lo había cambiado y que ahora veía las cosas de manera diferente. Luego, por supuesto, pidió dinero para la comisaría. Lo mejor vino la semana pasada, cuando mis padres aparecieron sin previo aviso en mi apartamento. No tengo idea de cómo consiguieron mi dirección, probablemente a través de algún amigo en común de la familia. Estaban parados afuera de mi puerta, luciendo absolutamente patéticos. Ya no había arrogancia, ni confianza, ni control, solo desesperación. Y tenían un discurso preparado, con actuaciones dramáticas incluidas. Dijeron que iban a vender la casa y necesitaban dinero para la transición. Papá había perdido su trabajo tras el escándalo. Las cuentas bancarias estaban congeladas. La ansiedad de mamá estaba fuera de control. ¿No los ayudaría en su momento de necesidad familiar? Los dejé terminar su historia sin interrumpir. Luego los miré fijamente durante unos 10 segundos antes de decir: perdón, creo que me perdí algo en su pequeña presentación. ¿Podrían recordarme qué parte
parte de intentar incriminarme por un delito grave los hace merecedores de mi apoyo financiero? La cara de mamá se desmoronó como si la hubieran abofeteado. Papá se quedó allí, completamente mudo por primera vez en su vida. No tenían un guión para esto. Los roles estaban invertidos y claramente no tenían idea de cómo actuar cuando no estaban en control, pero ya no estaban en su casa, donde establecían todas las reglas. Estaban en mi puerta y yo tenía todas las cartas. Lo pensaré, dije, y cerré la puerta. Lo pensé durante unos 5 segundos. Luego les envié un mensaje de texto. La respuesta es no. No me contacten de nuevo. Naturalmente, papá respondió con amenazas. Mamá se lanzó al chantaje emocional y Tristan hizo promesas patéticas de que cambiaría. Bloqueé todos sus números. Algunos podrían pensar que es cruel. Tal vez lo sea. Pero después de 24 años de ser su chivo expiatorio, finalmente estoy poniéndome en primer lugar. Son adultos que tomaron sus decisiones. Al igual que yo, estoy tomando las mías ahora. Edito 2. Para los que preguntan por qué no presenté cargos contra mis padres también. El fiscal decidió que no había pruebas suficientes para demostrar que sabían del plan de Tristan de antemano. Personalmente, creo que lo sabían, pero da igual. Las consecuencias financieras que están enfrentando ahora probablemente son peores que cualquier castigo que los tribunales les hubieran dado. Edit 3. Para los pocos que me envían mensajes diciendo, pero siguen siendo tu familia. Por favor, ser familia por sangre no le da a nadie el derecho de incriminarte por delitos graves. Así no funciona una familia. Eso es más propio de pandillas en prisión. Por ahora me despido, Reddit. Gracias por acompañarme en esta locura. Ustedes son geniales.